Mi padre me prohibió ir al cumpleaños de mamá porque mi hermana iba a presentar a su novio, un hombre exitoso. Lo que no sabían es que este novio era uno de mis empleados, y cuando me vio en una videollamada, me llamó jefe. Me llamo Gael, tengo 30 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado San Isidro del Norte, a unos 40 minutos de Guadalajara. Cada mañana me levanto, me preparo un café negro sin azúcar, y camino solo unos metros hasta el taller donde dirijo mi empresa de tecnología agrícola. Nadie aquí realmente entiende lo que hago. No les culpo. Mis padres creen que sigo reparando compus. Y mi hermana, Julieta, bueno, para ella yo soy el hermano raro que nunca se fue del pueblo. Hace más de 2 años que no hablo con mi familia. Ni llamadas, ni mensajes, ni abrazos en Navidad. Solo un silencio largo, áspero, como si alguien hubiera cortado la cuerda que nos unía y todos fingieran que nunca existió. Pero todo empezó el día que quise hacer lo de siempre, ir al cumpleaños de mamá. Ese día cambió todo. Era una tarde cualquiera. La luz entraba por la ventana del taller y el polvo flotaba en el aire como pequeños fantasmas. Acababa de cerrar un trato importante con una compañía extranjera. Tenía una sonrisa tonta pegada al rostro, esa que te da cuando sentís que estás haciendo las cosas bien, que todo va a estar mejor. Pensé, este año sí voy a poder estar con ellos, ayudar a decorar, cocinar, traerle a mamá esas velas aromáticas que le gustan. Agarré el celular y marqué. Bueno, la voz de papá, seca, como siempre. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, hijo? Papá, ya tengo todo listo. Llego 2 días antes del cumpleaños. ¿Necesitan que lleve algo? ¿Fruta? ¿Refrescos? Hubo una pausa, larga. Gael, no vengas. Me reí. Pensé que era una broma. ¿Cómo que no? Ya compré los boletos. Julieta va a presentar a su novio este año. Es abogado, trabaja en la capital, tiene presencia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Otra pausa, más larga, más pesada. No queremos que distraigas. Ya sabes cómo eres, con tus temas raros. No haces conversación, no tienes pareja, y tu trabajo es complicado de explicar. Sentí como la sangre me subía hasta los oídos. Apreté la taza con tanta fuerza que escuché un leve crack. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Me estás diciendo que mejor no vaya porque les doy vergüenza? No es vergüenza, es comodidad. No queremos que Julieta se sienta incómoda. Este día es importante para ella. Y luego lo soltó, sin titubeos. Si insistes en venir, no me llames padre. Me quedé mirando el teléfono como si me hablara en otro idioma. No lloré, ni grité, solo sentí vacío, como si me hubieran sacado algo del pecho, como si de pronto yo también hubiera dejado de pertenecer. No respondí, solo colgué. Me senté en el suelo del taller y me quedé allí, escuchando cómo el silencio de mi vida comenzaba a hacerse eterno. Y fue en ese instante, ese exacto instante, que recordé. Yo estaba pagando todas las facturas de esa casa. Luz, agua, internet, todo. Desde hacía 2 años. Mi madre me lo pidió una vez con voz temblorosa. Gaelito, este mes estamos cortos, si pudieras ayudarnos. Y yo, sin pensarlo, lo hice. Y luego el mes siguiente. Y el siguiente. Sin que nadie volviera a pedírmelo. Sin que nadie me agradeciera. $450 al mes. $450 durante 24 meses. $10,800. ¿Y ahora? Ahora era una vergüenza para la familia, una molestia, un estorbo en su día feliz. Me levanté, fui directo a la computadora, abrí mi aplicación bancaria, pulsé en pagos automáticos y uno por uno cancelé todo. No por rencor, no por venganza, sino porque por primera vez en años me estaba eligiendo a mí. Pasó una semana sin ruido, ni una llamada, ni un mensaje, ni un «llegarás al final». Era como si nunca hubiera existido en esa casa, como si mi lugar en la mesa ya hubiera sido borrado. Pero luego llegó el cumpleaños de mamá. No sé por qué, pero ese día me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas rozaba el horizonte y el cielo tenía ese tono gris que te hace sentir que el día no quiere comenzar. Me preparé café y lo dejé enfriar en la taza. Me senté junto a la ventana del taller y esperé. A las 4 en punto, el celular vibró. «Mamá», no contesté. 1 minuto después, «Papá», lo ignoré. Luego vino Julieta. 3 llamadas, una tras otra. Ni siquiera me molesté en silenciarlo. Yo sabía por qué estaban llamando. La fiesta debía haber empezado ya. Y en algún momento, en medio de la música y las risas ensayadas, alguien notó que no había internet, ni luz, ni agua. Entonces llegaron los mensajes. Primero mamá, Gael, nos cortaron la luz. Por favor, paga la factura, es urgente. Luego papá, no hay agua, no podemos ni cocinar. ¿Qué pasa contigo? Y finalmente Julieta con su tono de urgencia dramática.
El internet no funciona y los invitados ya llegaron. Arréglalo, por favor. Urgente. Los leí, uno por uno, pero no respondí. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque por fin entendía algo. No me estaban llamando porque me extrañaran. Me estaban llamando porque ya no quedaba nadie más que resolviera el problema. A las 5:12 de la tarde lo recordé con precisión matemática. Habían pasado exactamente 3 semanas desde que cancelé los pagos. Desde que tomé la decisión de que, si no era bienvenido en esa casa, tampoco iba a mantenerla en pie. Y justo cuando pensé que todo había terminado, el celular volvió a sonar. Pero no era ninguno de ellos. Era mi tía Vera, la única que nunca me trató como si sobrara. Una videollamada. Dudé en contestar, pero lo hice. Y ahí estaba, en su cocina con su cara iluminada por ese foquito débil que siempre parpadeaba. Gael, ¿no vas a apagar la luz? Su tono no era acusador, solo triste, como si supiera algo, y al mismo tiempo no entendiera nada. Tragué saliva, me costó hablar. Fue papá, me dijo que no fuera, que avergonzaba a la familia. Dijo que si insistía en presentarme, no lo llamara más padre. Ella bajó la mirada, y entonces sucedió. La cocina que se veía detrás se convirtió en un campo de susurros, de miradas incómodas, de cuchicheos apenas disfrazados. Oí a mamá, nítida como nunca. Dile que me avergüenzo de él. En mi cumpleaños. ¿Cómo puede hacer esto? Y a papá más brusco. No es para tanto, son unas cuentas. ¿Qué clase de hombre se pone mezquino por unos pesos? Después, una voz que no reconocí. Probablemente un tío. Pobre Julieta, con un hermano así. Yo no dije nada. No me moví. No hice ningún gesto, y entonces apareció él, un chico alto, delgado, con traje planchado y sonrisa incómoda. Se asomó por el lado izquierdo de la pantalla, miró directo a la cámara y con voz vacilante dijo: «¿Hola, jefe?» Me congelé, no respiré, no parpadeé. ¿Qué acababa de decir? Me quedé mirándolo fijamente. Jefe, era uno de los nuevos, uno de los talentos jóvenes que reclutamos hace unos meses desde nuestra sede de Monterrey. Un ingeniero brillante, reservado, pero con buenos reportes, y ahora estaba ahí, en la casa de mis padres, en el cumpleaños de mi madre, como el novio de Julieta, y frente a toda esa familia que me había borrado. Me llamó jefe. El silencio que vino después fue tan fuerte que pude escucharlo. Una voz temblorosa, probablemente de mi tía, preguntó: ¿Cómo lo llamó? Otra voz, más insegura: ¿Es en serio? ¿Gael es el jefe del novio de Julieta? Y luego el chico, aclarando la voz, mirando directo a los presentes: Trabajo en Ecofert, el proyecto de desarrollo sustentable. El señor Gael es uno de los fundadores. Él dirige el área de innovación. Y entonces todo se derrumbó. La imagen de la fiesta perfecta, la presentación oficial, la historia de éxito fabricada, se resquebrajó en cámara lenta. Me acerqué un poco a la pantalla. Lo miré con tranquilidad, y con una voz tan serena como una brisa dije: espero que su gran presentación salga bien. Y colgué. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en años. Han pasado casi 2 semanas desde la fiesta de mamá. A veces me pregunto si realmente valió la pena lo que hice, pero nunca consigo una respuesta. La vida ha seguido, la empresa sigue creciendo, pero el teléfono sigue vacío, vacío como un eco. Y yo me siento más ligero, porque por primera vez el peso de los demás no me aplasta. La semana después de la videollamada no hubo ni una palabra más de mi tía Vera. No esperaba que ella me hablara, pero algo dentro de mí se quedó esperando que lo hiciera. Luego llegó el mensaje de Julieta. A las 10:13 de la mañana, nada especial. Un simple texto como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera estado en medio de la farsa. Lo siento, Gael. No pensé que Hudson cambiaría así. Tú sabes que si hablas con él, te escucharía. Por favor, habla con él. Dile que vuelva conmigo. Me quedé mirando ese mensaje. Habla con él. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Acaso no soy yo el que lleva 2 años manteniéndolos en pie? ¿Acaso no soy yo el que ha sido el responsable en silencio durante tanto tiempo? Me recargué en la pared, tomé aire y abrí la aplicación de correo. De alguna manera, aún me quedaba algo de distancia, algo que me decía que no podía irme por completo sin dejar claro lo que sentía. Escribí mi respuesta, ni larga, ni corta, solo precisa, solo para que lo entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue porque te trata como te merece tratar a la gente. Él se fue por tu forma de vivir, por cómo tratas a los demás, por cómo los usas para que todo quede bien para ti, mientras tú no entiendes lo que realmente importa. La miré de nuevo y no hubo nada, nada en mi pecho, nada en mi cabeza, solo vacío. La respuesta fue inmediata, como si esperara que yo cayera en el juego. Sé que la cagué, lo sé, te lo prometo, cambiaré. Por favor, Gael, ayúdame. Pero ya no tenía fuerzas para decirle nada más. No era un tema de orgullo,
No era un tema de venganza. Era solo que, por fin, entendí que el cambio no viene cuando se te pide, sino cuando se te muestra. Y ella no lo había mostrado. Por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que había dado, todo lo que había cargado, no tenía sentido. Ni para ellos, ni para mí. Una semana después, ya nada importaba. Pero entonces, el teléfono vibró. Papá. Miré el nombre en la pantalla, pero no contesté. Me quedé mirando ese número. Vi la imagen del teléfono. El nombre de mi viejo en la pantalla. Esa era la misma llamada que esperaba durante años. Y ahora que estaba frente a mí, no tenía nada que decir. La videollamada llegó unos minutos después. Y en la pequeña pantalla vi su rostro tenso, arrugado por los años, pero con los ojos de siempre. Esos ojos que nunca me miraron como hijo, solo como un deber. Gael, tenemos que hablar. Le dejé hablar, pero mi mente ya estaba lejos. Ya no escuchaba. Solo veía sus labios moverse y la sala que se reflejaba detrás de él. Esa misma sala que conocí, que crecí, pero que ya no era mía. Tu madre y yo hemos estado pensando. Tal vez nos pasamos de la raya. Es hora de que nos pongamos al día con todo. A veces los años no te dan perspectiva, hijo. Pero ahora que estamos más viejos, necesitamos un poco de ayuda. Ya sabes, el trabajo que tienes. Me quedé mirando la pantalla. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que el último de los orgullos rotos se presenta en mi casa? ¿Ahora que el amor se convierte en dinero? ¿Y cuánto necesitan, papá? Él titubeó. Lo miré. Esperaba la respuesta. Solo un poco, Gael. Unos 2,000 al mes. 2,000 al mes. 2,000. 2,000 pesos mensuales. Como si fuera un favor. Como si fuera una inversión para la familia. No grité. No salté. No respondí. Solo los miré. Y ahí, en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue lo que esperaban. Me recosté en la silla y, con la voz más serena que pude, les dije, ¿y Julieta? ¿Cuánto va a poner ella? El silencio fue tan largo que casi pude oír los ecos de sus pensamientos. Finalmente, mi madre respondió, con esa voz que siempre tenía cuando trataba de ser suave, pero que sonaba completamente falsa. Ella está pasando por mucho, Gael, y su relación con Hudson, bueno, yo los miré. Dejé que el aire llenara la habitación. No sentí rabia, no sentí tristeza, solo una calma absoluta. Me levanté y mirándolos fijamente, les dije, si Julieta paga 2,000 al mes, yo haré lo mismo, ni más ni menos. Ellos no respondieron. Mi padre solo me miró con una ira contenida. Mi madre, con esa mirada de decepción que se había convertido en su segunda piel, pero yo no me moví. Y entonces, finalmente, les dejé una última pregunta. ¿Quieren que me haga cargo de todo después de que ustedes se vayan? Necesitaré algo por escrito. Un contrato que diga que la casa será mía por completo cuando ya no estén. Nadie dijo nada. Nadie respondió. Solo escuché cómo mis padres se levantaban y recogían sus cosas, su orgullo todavía intacto en su interior. Yo, sin moverme, solo observando. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió. Y ahora sí, no era solo el final de ellos, era el final de todo. Han pasado casi 2 años desde que los vi salir por la puerta de mi casa. Hace casi 2 años que no recibo noticias de ellos. Hace casi 2 años que no sé nada de Julieta. Y sé que debería sentir algo. Debería sentir algo, pero número. No siento nada. No lo hice en ese momento. Ni cuando mi madre me llamó una semana después. Ni cuando mi padre dejó varios mensajes en la contestadora. Nada. Silencio. La última vez que abrí la puerta para verlos, no fue solo una despedida. Fue un corte, una cicatriz. Una que ya no duele, pero que está ahí. Y eso me asusta, porque pensé que las cicatrices duelen, que el alma tiene que sufrir para curarse. Pero esto no duele. Es solo un vacío profundo, como si por fin hubiera aprendido a vivir con la ausencia y a aceptarla. En esos días, me quedé solo, de verdad solo, sin visitas, sin llamadas, sin mensajes. Mi empresa creció, conseguí más contratos, todo funcionaba, pero era como si el resto de mi vida estuviera sellado. Me quedé pensando, una y otra vez, en lo que había hecho, en cómo había cortado lazos tan profundamente, pero al final, la pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Era lo correcto? Cuando finalmente me decidí a revisar los correos, encontré una notificación, un email, de Hudson, el exnovio de Julieta. Lo leí lentamente, buscando un tono de arrepentimiento, algo de humanidad. El correo decía, «Hola Gael, espero que te encuentres bien. Quería disculparme por no haberte hablado antes. No sabía que eras tan cercano a mi familia. Sabía que Julieta venía de una familia complicada, pero nunca imaginé que las cosas eran tan complejas. La verdad, me ha sorprendido todo lo que ha sucedido. Y por eso, quiero pedirte disculpas. Aunque no sé si esperas escucharlo, sigo apreciando mucho a tu hermana, pero ya no creo que podamos seguir adelante.
Yo me estoy yendo a un lugar nuevo para seguir mi carrera. Y me gustaría, si es posible, que entendieras que, aunque en su momento todo fue difícil, no fue mi intención hacerte daño. Solo quise hacer lo correcto para mí. Lo miré fijamente por un rato. No respondí. No tenía nada que decir. Y tampoco quería explicar nada. Era como si, por fin, me diera cuenta de lo que había perdido. No solo de lo que ellos me hicieron, sino de lo que me hice a mí mismo. Y lo entendí al instante. Cuando alguien te llama vergüenza, cuando te tratan como si fueras invisible, es tan fácil caer en el ciclo. En ese ciclo de querer demostrar algo, de querer ser el hijo perfecto, el hermano que se sacrifica, el empleado que da todo por los demás. Pero en algún momento, todo eso se quema, te consumes, y cuando dejas de luchar por la aceptación ajena, algo dentro de ti se apaga, y te queda la nada. A veces, ese vacío es tan pesado que no se nota. Te acostumbras a vivir con él. Es como el aire, que ya no lo sientes, aunque siempre está allí. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, sentí que la vida seguía avanzando. Los niños jugaban al fútbol, los adultos paseaban. El sol brillaba con fuerza, pero la sombra de las ramas caía suavemente sobre el suelo, creando un espacio frío en medio de la calidez. Fue allí, en esa quietud, cuando lo comprendí. Ya no quería nada de lo que venía de ellos, nada de las disculpas, nada de las promesas vacías, nada de lo que alguna vez me hicieron creer que debía recibir. Solo quería vivir, y por fin me di cuenta de que para estar bien, no necesitaba que ellos cambiaran. Solo necesitaba aceptar que mi familia, tal como la había conocido, ya no existía. Que no era mi culpa, que el hecho de que me trataran así no significaba que yo fuera menos. Yo valía mucho más que las expectativas que me impusieron, más que las heridas que me dejaron, y más que las palabras que nunca llegaron a ser sinceras. Recibí una llamada de Julieta el día antes de Navidad. El tono de su voz era familiar, aunque distorsionado por el tiempo. Me preguntó si quería pasar la Navidad con ellos. De alguna manera supe que las palabras eran solo una formalidad, que había mucho entre nosotras que no se podía borrar de la noche a la mañana, y que su invitación era, en el fondo, un intento de llenar el vacío que ella misma había dejado atrás. No respondí, colgué, y en ese instante sentí que por fin había encontrado paz. No me importaba si ellos entendían lo que había hecho. No me importaba si algún día me llamaban para pedir perdón, porque yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Hoy, sigo viviendo aquí, en esta casa que ya no se siente vacía. Sigo trabajando en mi empresa, impulsando ideas para mejorar el mundo con tecnología que muchos ni siquiera entienden. Y sé que estoy bien. Estoy bien porque aprendí a no cargar con los deseos de otros. Y ahora, cuando alguien me pregunta por mi familia, sonrío y digo, hace tiempo que no sé de ellos. Ya no me interesa, porque la verdad es que, al final, lo único que me quedaba era a mí mismo. Y si hay algo que he aprendido, es que la familia no siempre es la que te da la vida. A veces, la familia es solo la que te respeta, te ve por lo que eres, y no por lo que esperan que seas. Así que, sí, me equivoqué, pero al menos ahora sé que elegí lo correcto para mí, y eso, al final, es lo único que importa.